Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado por ahí de pronto o han visto letreros por ahí que digan campaña de milagros y sanidades, ¿cierto? ¿Han visto alguna vez eso o no? ¿Lo han visto por ahí? Viene el profeta fulano de tal. ¿Han oído eso también o no? Viene el apóstol fulano de tal. Y entonces promocionan ¿qué? El milagro, promocionan a la persona, promocionan lo que se va a hacer. Noche de profecía. Entonces la gente se va feliz de la vida porque viene el apóstol querubín. ¿Ustedes conocen al apóstol? Nosotros tenemos un apóstol querubín aquí. Para allá para ver, al apóstol querubín. ¿Sí o no? Tenemos ahí al apóstol querubín. Bueno, entonces, ¿cuántos de ustedes han escuchado eso? Y las iglesias se llenan, ¿sí o no que se llenan? Noche de sanidades y milagros, noche de profecía, viene fulano de tal. ¿O han escuchado este otro? Pacte con el Señor, pacte. ¿O han escuchado de pronto que están predicando y entonces ya, bueno, listo, empieza la gente, póngase de pie, empieza a sonar el sonido, empieza a sonar la música y de pronto quien está predicando allá dice, bueno, ¿usted qué tiene ahí? Déselo al Señor. ¿Alguna vez? ¿Sí o no? Y entonces, ¿usted qué tiene? Déselo al Señor. Y entonces la gente le quita el anillito de matrimonio, se quita el relojito, se quita, saca la billetera y saca los billetes que tiene allí. O algunos dicen, no tiene nada que entregar, venga, entréguele al Señor por fe su casa. ¿Alguna vez han oído el cuento o no? Entréguele al Señor por fe su casa. Y entonces hacen una cantidad de cosas para que Dios haga el milagro. ¿Sí o no que lo han escuchado? Para que Dios haga el milagro. De verdad, eso es el juego más antiguo del engañador. Jugar con la fe, jugar con lo que creemos, jugar con lo que verdaderamente yo creo en mi corazón con relación a Dios. Y lo peor de todo es que hay demasiada cantidad de incautos que lo creen. Yo no sé qué es más triste, ver esos individuos que hacen negocio con la fe o ver los incautos que se dejan negociar por la fe. Hoy vamos a ver una cosa que se llama la verdadera autoridad de Jesús. Yo los invito a que vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Ahí tienen ustedes tres historias. Yo les he dicho que a mí no me gusta leer títulos, sino que me gusta como seguir las historias, ¿verdad? ¿Ya? La historia no finaliza, la historia continúa. Pero para lo que hoy quiero hablar, yo quiero mostrarles algo bien interesante. Por favor, vayan conmigo, Evangelio según San Mateo, capítulo 8. ¿Lo tienen? Amén. Leemos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y le tocó con su mano, y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, gracias, porque tu palabra, Señor, nos llega en el momento justo en el cual la necesitamos, Señor. Hoy queremos y pedimos y suplicamos que el poder de tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros, de tal manera, Señor, que podamos no solamente entender la palabra, sino meterla y hacer nido en ella, en nuestro corazón, de tal manera que nosotros ya caminemos por ella, creyendo, Señor, en ella, sabiendo que es verdad y teniéndola, Señor, como nuestro principio. Te pido, ruego y suplico que no salgamos de este lugar como entramos, sino verdaderamente transformados por este poder. Muchas gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La verdadera autoridad de Jesús. Si miramos el texto y lo miramos desde el comienzo del capítulo 5, estamos diciendo que Jesús cogió a sus discípulos y a una multitud que le estaba siguiendo y se lo llevó a una ladera de un monte, lo sentó, y hablando a sus discípulos, los demás comenzaron a escuchar. Si usted le dice que habló a sus discípulos, y lo que llama la atención es lo que Jesús les habló a sus discípulos. Jesús empezó a decirle: oísteis que fue dicho. Es decir, los hombres están diciendo que ustedes deben hacer esto, pero yo os digo, o sea, la verdad de lo que deben estar haciendo es esto, esto y esto. Jesús les habló sobre cada uno de los errores en el manejo y la interpretación de la verdadera palabra de Dios. Durante 3 capítulos, Mateo nos cuenta todo un sermón donde Jesús corrigió la manera de ellos vivir la palabra del Señor. Porque una cosa es saber de palabra y otra cosa es vivir la palabra. Y verdaderamente Jesús, o verdaderamente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, buscan que la persona, el creyente, viva la palabra, no que la sepa. ¿Por qué? ¿Satanás sabe palabra o no? Dice la palabra que él conoce la palabra de Dios, la sabe, pero tiembla. Y tiembla por una razón bien importante, porque él no cumple la palabra de Dios y está condenado por eso. Jesús fue un ejemplo para nosotros de cómo cumplir la palabra del Señor, al punto que el Padre aparece en las nubes y dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo que contentamiento. Y no contentamiento porque fuera el Hijo de Dios, contentamiento porque era cumplidor de la palabra del Señor. Y eso es importante tener presente. Miren cómo termina el capítulo 7. Vaya conmigo, por favor, al versículo 24 y versículo 25. Esto es lo que está para terminar Jesús el sermón del monte. Y él termina diciéndole, verso 24, capítulo 7, 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, las que acaba de pronunciar, 3 capítulos enteros, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Si usted mira el Evangelio de Juan es enormemente claro cuando dice: y el verbo era Dios, y más adelante dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el verbo, la palabra logos, y la palabra logos significa palabra, o sea, la palabra de Dios se hizo realidad en Jesucristo, y se hace realidad para que sea física la palabra, pero para que sea cumplimiento la palabra. Y eso es interesante. Y aquí Jesús está diciendo:
En la palabra del Señor dice que Jesús es la roca. Y sobre esta roca edificaré la iglesia, sobre Jesús. Ahora Jesús está diciendo, el hombre prudente es aquel que edificó la casa sobre la roca. Y vinieron todos los problemas, pero no cayó porque estaba sobre la roca. Entonces la palabra tiene una cosa bien interesante. La palabra es en la cual se fundamenta nuestra manera de vivir. Pero es la palabra hecha realidad en cada uno de nosotros. No simplemente la palabra conocida. Si una persona conoce un versículo, lo conoce uno solo y lo hace más que aquel que conoce 50,000 versículos y no hace ni siquiera uno. ¿Se da cuenta de lo que le estoy diciendo? No se trata de recitar la Biblia de memoria, se trata de hacer la Biblia de corazón, porque te haces así. Ahora, mire por favor el versículo 28 de ese capítulo 7. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene ¿qué? Autoridad, y no como los escribas. Entonces Jesús enseñaba no solamente hagan esto, hagan aquello, sino que había en sus palabras y en sus hechos autoridad para hacerlo. Autoridad para hacerlo. Ahora, yo quiero mostrarle la verdadera autoridad de Jesús, puesta realidad en la vida, puesta realidad en la vida. El primero de los milagros que ustedes van a leer ahí junto conmigo en el capítulo 8 del verso 1 es la autoridad de sanar. Pero quiero que miren por favor algo que es extraordinario aquí. El leproso le dice a Jesús, si quieres puedes limpiar. Mire, cuando este leproso se acercó donde Jesús y le dice estas tres palabras, si quieres puedes limpiar, está haciendo lo que en lingüística se llama un condicional. Es decir, el hombre no le está diciendo, Señor, sáname. Le está diciendo, es tu voluntad que me sanes. Pero en ese, si quieres, puedes limpiarme. En esa palabra se infiere automáticamente un condicional que demuestra con enorme claridad que él sabía que Jesús tenía toda la autoridad y toda la fuerza y todo lo que necesitaba para sanarle. O sea, no me estoy acercando a cualquiera que digo, ¿será que este sí puede? No, él estaba diciendo, yo sé, detrás de toda esa palabra está, yo sé que me puede sanar. De ahí, por ejemplo, el sí es un condicional y es una expresión en español que condiciona todo lo que se va a decir de ahí en adelante para que el que escucha realice o no la acción. Pero el verbo que sigue, ese verbo querer, es el verbo celo, que significa escoger, preferir, desear, voluntad o gusto. Y ahí hay una cosa bien interesante. Señor, yo sé que tú tienes absolutamente toda la autoridad para sanar. Pero si quieres, puedes hacerlo. Si no quieres, no lo hagas. Y aquí algo bien interesante. En esta palabra, cuando uno analiza el griego, es una palabra que está denotando claramente que el individuo tiene el 90% de no seguro. Y en toda su palabra está deseando solo el 10% del sí. Es como cuando uno le dice, no lo tengo seguro, voy por el sí. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que usted dice, no, yo sé que me van a decir que no, pero intentemos. Y entonces le dicen a usted, no. Bueno, pues yo ya sabía que viene ahí que era. O sea, al último usted no le da ni rabia. ¿Por qué no le da rabia? Porque usted sabía que iba a dar un no. Intentó a ver si de pronto sí. Eso es lo que denota esta palabra aquí. Este hombre se acerca a Jesús y le dice, sí, déselo. Sí, déselo en ese griego. Sí, si quieres, puedes sanarme. Señor, yo sé que tú lo puedes hacer. Puedes decir sí. Yo estoy seguro que me vas a decir que no. Pero, si de pronto se te ocurre,
dime que no, dime que sí. Y cuál sorpresa sería para aquel individuo cuando se acerca a Jesús y esa voluntad de Jesús se convierte en un sí para él. Y dice, quiero ser limpio. Es una noticia espectacular para un leproso que ya era mendigo, apartado de la sociedad, apartado de la familia y que no tenía ninguna esperanza. Ahora, ¿qué está demostrando esto? Está demostrando la autoridad del deseo de Jesús para hacer de nosotros un favor. Y eso es bien interesante. Yo quiero mostrarles algo que es bien interesante aquí. Jesús había podido decir, no quiero. No quiero. Jesús había podido decir eso. Pero Jesús le dice, sí quiero. Y si usted mira, antes de decir sí quiero, ojo lo que escribe el evangelista Mateo, que es interesantísimo. Eso debió haber generado en el leproso una cantidad enorme de cosas. Dice, Jesús extendió la mano y lo tocó. Ya le estaba diciendo que sí quiero. Sí quiero. Pero él necesitaba, además de eso, pronunciar la palabra. Porque la autoridad de Jesús está en la palabra. Él es la palabra. Él es la autoridad. Entonces la lepra tenía que entender que quien tocaba era Jesús, el hombre, pero quien sanaba era la palabra de Dios hecha carne. Esa es autoridad. Por eso, escuchen, es un error garrafal, que usted empiece a decir cosas como esto: declaro. Y así usted puede decir, declaro en el nombre de Jesús que eres sano. Usted puede decir eso, pero escuche, declaro en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo usted? Declaró primero. ¿Qué dijo usted primero? La palabra. ¿Qué significó esa palabra? Que quien estaba declarando la sanidad, ¿quién era? Usted. Luego puso a Jesús. Luego puso a Jesús. ¿Para qué puso a Jesús? Para que Jesús obedeciera su declaración. Tremenda blasfemia. Tremenda blasfemia. Porque Jesús es autoridad. Es autoridad en la palabra. Y yo no puedo pretender que mi palabra sea autoridad para Jesús. ¿En qué convierto yo a Jesús? En mi súbdito, mi siervo. Por eso hay que tener mucho cuidado. El Señor te dice, el Señor me dice que le diga. Ojo, ¿usted sabía que nosotros escuchamos tres voces? ¿O no sabía que escuchamos tres voces? Y suenan exactamente igual. ¿Usted escucha la voz suya o no? Usted habla todo el día con usted mismo. Yo mismo me digo que tal cosa. José va por la calle, va pensando y él está escuchando esa voz que no tiene por allá. Y eso habla y habla. ¿Sí? Y habla tanto a veces que lo distrae a uno tanto que uno ni sabe qué fue lo que hizo. ¿A dónde dejó las llaves? Ay, las llaves, se me perdieron las llaves del carro. Si alguien sabe las llaves de mi carro, por favor. Bueno, usted no ha visto que la gente llega, a mí me ha pasado, uno está hablando tanto, que uno coge, por ejemplo, y saca la leche, ¿cierto? La echa en el vaso, para meterla en el pocillo, para meterla al microondas, ¿listo? Y mete el vaso en la nevera, y va y lleva la leche al microondas. ¿A usted le ha pasado o no? ¿Le ha pasado alguna vez? A mí sí me ha pasado. ¿Para qué? Uy, y cuando yo estoy metiendo, ¡ay, hombre! Y la leche, voy por el vaso a cambiar.
Porque esta voz de adentro me habla tanto, tanto que no me deja concentrar. ¿Sí me hago entender? Segunda voz que usted escucha, la voz de Dios. Y le voy a contar una historia. Suena exactamente igual a su voz. Exactamente igual a su voz. Y la tercera voz, la voz de Satanás. Y escuche lo que dice. Dice exactamente en el mismo tono, como si usted estuviera hablando. Entonces la pregunta es, venga pastor, entonces ¿cuándo sé yo que esto es de voz de Dios? ¿O cuándo sé yo que esto es voz de Satanás? La voz suya usted la reconoce, está hablando de los problemas suyos, de las situaciones suyas, de las cosas suyas. La voz de Dios le va a decir qué hacer, pero le va a decir qué hacer para darle a usted paz y dirección. Pero la voz de Satanás lo va a llevar a que usted peque. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy aquí parado y estoy aquí pensando en mi esposa. Mi voz está por allá dándole a mi esposa y hablando, cómo es de bonita mi esposa, esa mujer tan espectacular, Dios me quiso bendecir con ella, toda esa cantidad de bobadas que no piensan en mí. ¿Cómo así? Perdón, de cosas bonitas que no piensan en mí. Bueno, y de pronto pasa una mujer, ¿sí o no? Pasa una mujer que te impactó, entonces usted queda mirando. ¿Qué te va a decir Dios? No la desees, porque Dios no quiere el pecado. ¿Qué te va a decir Satanás? ¡Qué viejo! Mírala otra vez. Mira cómo a usted gusta y le señala justo el sitio que a usted le gusta a esa mujer. Y usted llega y empieza a mirar y dice, sí, no, está muy bacana. Y te lleva a que vos empieces a embelezarte y empiezas a escuchar esa voz, pero aparece la voz tuya. Porque él quiere que tú creas que eres tú el que está pensando eso. ¿Sí o no? Y entonces llega un momento en el cual tú te confundes y te quedas mirando a la vieja. Pecaste porque la deseaste. ¿Qué te había dicho Dios? ¿Cuántas veces Dios nos dice una y otra vez, no hagas eso? Lo hace eso. Hace eso. Yo les cuento muy a la carrera una anécdota. Ya la he contado varias veces, pero para el que no la ha escuchado, aquí va la historia. Un día nosotros teníamos muchas ganas de cambiar de carro y entonces fuimos por allá a EAFIT, al parqueadero de EAFIT, que Comeva tenía ya una exhibición de carros de segunda. Entonces recorrimos toda la exhibición de carros. Y cuando terminamos de mirar, no vimos ningún carro como que se acomodara a nuestro presupuesto o que nos gustara. Saliendo ya del parqueadero de David, nos encontramos con una amiga mía y entonces, ¿qué están haciendo aquí? No, estamos buscando. Yo estoy vendiendo mi carro, un Mazda. Ya, vamos a verlo. Cuando nos montamos en Mazda, todavía olía bueno, a nuevo. Todavía olía nuevo. Y entonces nos sentamos, fuimos a darle una vuelta y de verdad quedamos enamorados del carrito. Entonces decidimos ir por los papeles de Comeva y cuando lo llenamos empezamos a orar y yo sentí la voz de Dios que me dijo no. Entonces yo simplemente por capricho, entonces acabé de llenar los papeles, reuní los papeles que tenía que hacer y al otro día volvimos a orar y yo volví a escuchar la voz de Dios que dijo no. Entonces uno por terco, como dice, no, eso seguramente hoy yo ahí pensando cosas negativas, porque no piensa así. Entonces me monté en una motico que teníamos, tenga chiquito, todo bien, todo bonito. Tenía que ir a llevar por allá al centro, al edificio de, ¿cómo se llama eso por allá? Donde queda la registraduría, ¿cómo? Las Torres de Bombón. Allá tenía que ir a llevar el papel. Cuando llegué por ahí en la Oriental, empezó a lloviznar. Cuando cogí a Ayacucho, ya estaba lloviendo. Cuando llegué a las Torres de Bombón, estaba estilando y de corbata, ¿cierto? Pero yo alcancé a meterme los papeles por aquí para que no me mojaran por allá, bien metidito. Y entonces llegué allá y así estilando, abrí los papeles, hice la fila y le entregué a la niña. Cuando llega la niña y me dice, ay señor, este formato cambió hace 8 días. Tiene que llenar este otro formato. Me dio una risa y mojado.
Y el Señor me tenía que mojar para que yo entendiera. Tremendo. No era el tiempo. Después el Señor, unos 2 o 3 meses después, nos regaló otro carro mucho más bonito, al punto que un día me paró un tráfico y yo paré y me dice el del tránsito: ¿qué marca este carro? Le dije yo: Hyundai. Y digo: ave María, hermano, qué carro tan bonito. Ahí se me paró, a decirme que el carro estaba muy bien. Ese es Dios. Entonces a veces lo hace reír a uno Dios, como Dios hace las cosas, ¿verdad? Pero reitero, son 3 cosas. Ahora, yo quiero que usted entienda, en esta primera parte, la palabra del Señor tiene una autoridad impresionante. Por eso es tan importante buscar la palabra de Dios y buscar a Jesús en la palabra. Porque Él tiene una autoridad impresionante. Dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Él quiere que nosotros aprendamos todos los días. Pero miren la segunda prueba, por el centurión. Con el centurión ocurre algo bien interesante. El centurión no viene a pedir como el leproso. El leproso dice: si quieres puedes a mí limpiar. No, el centurión no dice: yo vengo a que usted me cure. No dice: yo vengo porque tengo un siervo. Y eso es bien interesante. Cómo él viene a interceder por alguien que no es un familiar de él. Era de pronto un amigo de trabajo, pero a pesar de ser el siervo, había hecho unos nexos bien interesantes. Y entonces Jesús, yo quiero que mire cómo el evangelista Mateo nos quiere llevar a eso. Verso 7, Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Jesús no le pone ningún problema para decir: voy a ir. No sabemos qué distancia tenían que recorrer, no lo sabemos. No sabíamos si era una cuadra, o si era 1 kilómetro, o si era un día de camino. No sabemos dónde estaba aquel siervo. Lo que sabemos es que Jesús inmediatamente le dice: voy a ir y le sanaré. De entrada, Jesús dice: efectivamente yo tengo el poder de sanar a tu criado, y yo voy a ir hasta allá. Yo voy a ir hasta allá. El leproso, en presencia de Jesús, fue tocado por Jesús, y de él salió la palabra que dijo: sí quiero. Pero aquí el siervo no estaba allí. Y entonces el centurión le dice: ¿sabe, Señor? Primero, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno. Y era porque los romanos sabían que los judíos no permitían que nadie diferente a un judío entrara a su casa, y que ellos no entrarían a la casa de un gentil. Por eso le dice: yo no soy digno de que entres. Es decir, yo me considero por debajo de tu raza judía. Y era un centurión. Centurión era una persona importante dentro del marco de la sociedad romana. Pero le dice: ¿sabe una cosa? Solamente di la palabra. No dice di las palabras. Di la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? Sospechamos que la palabra es sano. Sospechamos que la palabra es sano. O sana. Sana tú, pues. Pero era tal el conocimiento del centurión que le dice a Jesús: Señor, di la palabra. Porque tienes tanta autoridad que la palabra lo dice. Es más, dice: mire, ¿sabe una cosa? Yo también soy un hombre bajo autoridad. Yo le digo: haga, y me lo van a hacer todo aquello. Lo que yo estoy totalmente seguro de que en tu autoridad va a estar la palabra. Ojo con esto. La autoridad del centurión era dada por su dignidad de centurión. Pregunta: ¿cuál es la autoridad dada por el Señor? Dada por Jesús. Si Jesús no tenía ningún título, era un carpintero. Pero teniendo dignidad, le dice: no soy digno. Y eso marca una regla importantísima aquí. Cuando él dignifica a Jesús, lo va a dignificar a la autoridad de Dios, porque le dice: tienes más autoridad que la mía. Yo tengo un título, pero tú tienes el mejor de los títulos. Tú eres Dios.
y lo lleva a ese punto. Y como Dios, basta una palabra, una sola, y va a suceder. Y aquí hay algo bien importante. La enfermedad se sana, sin importar el tiempo, sin importar el espacio, sin importar la distancia y sin importar la persona. ¿Cuándo se sana la enfermedad? Mientras que el centurión va de ahí a su casa, repito, yo no sé cuánto había, pero de ahí ya la sanidad estaba hecha. No tiene tiempo, no tiene distancia. No importa cuánta era la distancia, la palabra de Jesús cubrió toda la distancia para llegar al centurión. No importa para llegar al siervo, no importa si el siervo escuchó, la palabra del Señor no tiene que ser escuchada, porque es tanto su poder que sin importar, ella sola ya se cumple, ya está hecha. No importa la persona, en el leproso obró la palabra, en el siervo obró la palabra. Es cuando uno se sienta y entonces dice: por Dios, ¿qué tengo yo que hacer delante de Jesús? Reconocer su autoridad en la palabra. Y nosotros no reconocemos la autoridad de Jesús en la palabra. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Si ustedes le dijeran a aquel monte, quítese, el monte se quitaría. Pero si tuvieran la fe con un granito de mostaza. A nosotros nos falta estudiar la autoridad de la palabra del Señor. Mire que dice el Señor, ¿de qué se maravilló el Señor? De la fe. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y miren lo que dice Jesús: vendrá mucha gente del oriente y del occidente. ¿Eso quién eran? Gentiles que iban a sentarse con Abraham, con Jacob, con Isaac. Pero los hijos de Israel, los hijos del reino, serán echados en las tinieblas donde habrá llanto y crujir de dientes, porque no escucharon la palabra de Jesús. Y quiero mostrarles por último lo que pasó en la casa de Pedro. En la casa de Pedro suceden dos cosas. La primera, ve a la suegra con fiebre, simplemente dice la palabra que le tocó su mano y ella sanó. Ella sanó. Pero si usted sigue leyendo, dice: cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a todos los demonios. Echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué? Con la palabra. El tercero es la autoridad que tiene Jesús en su palabra contra los demonios. Es una autoridad en la enfermedad, es una autoridad sin importar las distancias, las personas, la dignidad, nada, pero es una autoridad también sobre los demonios. ¿Usted para qué utiliza la palabra de Jesús? Por eso cuando yo digo en el nombre de Jesús, eso puede tener un poder impresionante, o puede no tener poder. Porque si yo digo sana en el nombre de Jesús, posiblemente yo le esté dando a mis palabras una orden y estoy diciendo que Jesús haga lo que yo le digo. Por eso es tan complicado cuando digo noche de sanidades y milagros, viene fulano de tal y Jesús, venga. Muchas veces ni se predica la palabra de Jesús, muchas veces ni se habla de Jesús, o se habla de Jesús, pero después viene el showman del individuo. Voy a mostrarle: cae en el nombre de Jesús, recibe en el nombre de Jesús, y cae y no sé qué y no sé cuánto. Pero él dice primero, recibe. ¿Quién está diciendo la orden de recibir? Jesús quiere que él reciba el Espíritu Santo, el que está allá. ¿Usted cree que Jesús hizo alguna vez ese show? ¿Usted cree que hizo ese show? ¿Usted cree que él alguna vez empezó a echar fuera demonios gritando, haciéndolos vomitar, pataleando, haciendo de todo? ¿Usted alguna vez creyó? Por ejemplo, ¿qué hizo con la suegra de Pedro? Simplemente le tocó la mano. Jesús no era un showman, como ahora muchos quieren hacerse un showman. Por eso esto no se trata, cuando estamos hablando de Jesús,
No se trata de hacer show. Cuando estamos hablando de sanidad, no se trata de hacer show. No se trata de que sea yo el que me lleve la honra y la gloria porque hubo sanidad. Ay, usted oró por mí y yo me sané. No, yo oré por usted y usted no se sanó. El que lo sanó fue Jesús. Había podido orar cualquiera, pero con la fe que usted puso en Jesús, sanó. Con la fe que yo puse en Jesús, sanó. Pero a veces pensamos que podemos tener mayor autoridad que Jesús. Y hay que tener muchísimo cuidado con eso. Jesús tiene una autoridad ilimitada y su palabra es irresistible para todos. Una autoridad ilimitada y su palabra es irresistible. Aún los demonios no pueden resistir a la voz de Jesús, pero tiene que ser la voz de Jesús, tiene que ser la palabra de Jesús. Por eso yo puedo ser un instrumento para él. Si yo, al igual que aquel leproso, digo, Señor, si quieres. Si yo, como este centurión, dice, Señor, no soy digno, basta una palabra tuya, no mía, tuya. Entonces ahí se dan las cosas. La gente vino a buscar a Jesús y obtuvo de Jesús la autoridad y la sanidad. Por eso debemos hacernos una pregunta a nosotros. ¿Qué tanto conocemos y aceptamos la autoridad de Jesús? Exactamente en qué roca estamos cimentados. ¿En qué roca nos paramos? Porque entonces ahí veremos el actuar de Jesús. Vámonos de pie y vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu, Señor, nos acercamos a ese trono precioso y santo. Señor, muchas gracias por todo lo que tú nos enseñas cada día, cada noche, como la manera en que tú nos instruyes, no reargulles, pero también nos instruyes, Señor. Señor, muchas gracias por mostrarnos tu autoridad a través de tu palabra, Señor. Como tú deseas que nosotros, Señor, cada día seamos muchísimo mejores, que alcancemos la estatura de la perfección de Cristo. Tú mismo dijiste, yo no hago nada por mi propia cuenta, todo lo que he oído de mi Padre, eso hago. Eras obediente en eso, Señor. Enséñanos a ser obedientes, a escuchar tu voz y a hacer tu palabra, Señor, una realidad. Enséñanos a depender totalmente de ti, a tener total fe como aquel centurión, Señor. Señor, a estar completamente seguros como aquel leproso que bastaba que Jesús quisiera, podría sanar. Enséñanos todos los días, oh Rey de los cielos, a caminar en esa fe tan espectacular que no nos permite dudar de tu autoridad, pero también permítenos caminar sujetos a esa autoridad. Señor, todos los días enséñanos más para que nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad. Muchas gracias por este momento tan especial. Muchas gracias por todas las cosas que tú haces cada día. Muchas gracias por amarnos como tú nos amas. Quiero orar por aquellas personas que tienen en este momento alguna dificultad, que tengan una enfermedad, que tengan algún problema económico, que tengan algún problema familiar, que tengan algún problema laboral, que tengan alguna cosa. Si tienes alguna necesidad de oración, levanta tu mano ahí donde estás. Levántala para que podamos orar por ti. Dios bendiga esas manos que ahora se levantan. ¿Alguno más necesita alguna oración? Por usted, por un familiar, por alguna persona que usted conozca. Vamos a orar. Padre bueno que estás en el cielo, Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Espíritu Santo nuestro Consolador. Señor, venimos completamente seguros de quién eres tú, completamente seguros de quiénes somos nosotros, de la dependencia que tenemos de ti, Señor, de la necesidad que tenemos, oh Dios, de tu presencia en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. Estamos totalmente seguros de que tú eres un Dios todopoderoso. Y hoy, Señor, como el leproso, nos acercamos delante de ti diciéndote, si quieres, Señor,
puedes actuar en mi problema. Dile ahí como el leproso. Dile, Señor, apelo a tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Si tú lo quitas el problema ahora, si tú sanas ahora, si tú vienes en este momento, Señor, y actúas en esta situación, gloria a ti, Señor. Pero si tú quieres que esperaré, oh Rey de los cielos. Y esperaré tranquilamente porque sé que tú tienes el control de todas las cosas. Por eso te pido, dame la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, bendice a la mano levantadas. Y como el leproso te decimos, si quieres, ahora mismo actúa, Señor. Sabemos que tú puedes. Sabemos que tú tienes toda la autoridad. Basta una palabra. Y como el centurión te diremos, di la palabra, Señor. Te lo suplicamos. Pero hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra, Señor. Y estaremos tranquilos, seguros y confiados de que tú estás haciendo tu voluntad. Y entonces tendremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, bendiga esas manos levantadas. Bendiga los problemas que ahora hay en cada corazón, en cada vida, en cada familia. Señor, quite ahora toda dificultad. Se lo pedimos y se lo rogamos. Se lo suplicamos, Señor. Señor, por favor, actúe ahora mismo en ese problema. Por favor, se lo rogamos. Usted mismo nos dice, Señor, en toda oración y ruego, Señor, y con todo ruego. Por eso ahora en esta oración le estamos pidiendo, actúe, Señor, y le estamos rogando y suplicando. Haga el milagro en cada vida, en cada corazón, en cada familia, en cada circunstancia, por favor, Señor. En el nombre de Jesús, su Hijo amado. Con el poder y la autoridad de su palabra, Señor. Diga la palabra, por favor. Ahí donde está. Dígale, Señor, gracias, gracias. Gracias, no seré como el leproso, como los 9 leprosos que se fueron y no volvieron a darle gracias. Seré como ese leproso samaritano, Señor, que regresó y tirado a tus pies, humillado delante de ti, Señor, te dijo gracias, te adoró y glorificó tu santo nombre por las maravillas hechas por Dios. Por eso hoy nos acercamos a usted dándole muchas gracias por el favor, Señor, por su milagro, por su actuar en nuestras vidas y en nuestras circunstancias. A usted sea la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios le bendiga.